Ahora sí, podemos iniciar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto nuevamente estar con ustedes, nuestra segunda sesión del curso de Legislación Laboral y Planilla. Esta es nuestra temática, como ya lo habíamos visto en la primera sesión, y el día de hoy nos va a tocar juntos poder desarrollar el tema de contrato laboral. ¿Qué vamos a aprender, chicos, hoy día? Pues todos estos puntos de aquí. Definición, ¿qué es un contrato laboral? Trabajo de adolescentes, ¿es posible contratar adolescentes? Sí, no. Tipos y modelos de contrato. Vamos a conocer qué contrato se debe utilizar, cuándo se debe utilizar, suspensión de un contrato, término de un contrato y el famoso contrato de locación de servicios o personal de cuarta categoría. Bien, ¿qué es lo que espero que logremos al finalizar nuestra sesión de hoy día? Que todos sin excepción puedan tener los conocimientos sobre los contratos laborales. ¿Qué quiero decir? Saber qué son, saber cuándo utilizar tal o cual contrato, poder comprenderlos y poder desarrollarlos de la manera más óptima. Contratos laborales, chicos. Yo lanzo una pregunta como ya me van conociendo mi metodología de enseñanza y consulto a ustedes. ¿Qué es para ustedes o qué entienden como contrato laboral? A ver, chicos, ¿se animan? ¿Qué es un contrato laboral? A ver, chicos, los leo, los escucho. Acuerdo entre la empresa y el trabajador, dice Gisela, ok. SUEMI, un documento donde se establece la relación de trabajo entre el empleador y el trabajador, acuerdo entre dos partes, compromiso con el empleador, bien, ok. Bien, un contrato entre la empresa y el trabajador, son cláusulas pactadas entre un empleador y un trabajador, acuerdo entre ambas partes. Bien, en realidad las definiciones que están dando, sí, tienen mucha correlación a lo que en realidad es un contrato de trabajo. Consentimiento de cumplimiento de dos partes, Renan nos dice documento legal que establece el empleado y el empleador. Bien, vamos un poquito a englobar todos estos conceptos. Un contrato laboral es un acuerdo, efectivamente, como lo están poniendo, es un acuerdo entre una empresa o un empresario y un trabajador, por el que se ofrece sus servicios al empresario a cambio de un salario. Dicho documento establece derechos y obligaciones para ambas partes. Es un documento de índole y de base legal, lo cual genera justamente la validación con respecto a los derechos y obligaciones. El contrato es ese acuerdo, muchachos, bilateral. Es un acuerdo de dos partes. Es un acuerdo en el cual yo como empresa ofrezco un puesto, ¿ok? Ofrezco un puesto, un salario por ese puesto y a cambio de ello esta persona me brinda sus servicios profesionales para el puesto que estoy necesitando cubrir. Otra característica que debemos tener de los contratos, que pueden ser, solamente son firmados, los contratos en el régimen general, son firmados por personas de 18 años para arriba. Ahora, muchas veces me consultan esto, profesor, ¿existen los contratos verbales, los contratos orales? Sí, en realidad sí existen los contratos orales y tienen validez. Mayormente estos contratos orales son los de contratación a plazo indeterminado. Bien, vamos a hacer un poquito de historia. Hace unos 40 años, 30 años, al mínimo, una persona que trabajaba, pasando ya los 90 días, es decir, teniendo 91 días, ya se convertía en un trabajador indeterminado. ¿Okay? De repente alguien le puede preguntar a sus papás, a sus abuelos, y antes era así. No había tantos contratos a plazo fijo, renovaciones de 3 meses, 6 meses, de un mes. Trabajabas 3 meses más un día y ya eras directamente estable. ¿Okay? Entonces, así eran antes. Luego esto cambió, llegó un poco el tema de la reforma en esta parte, llegó el año 90, llegó el gobierno de Fujimori, y lo cual comenzó a crear lo que se conocen como las CAS, se conocen como las empresas tercerizadoras que nacieron. Y ahí justamente nace también con ellas las contrataciones a plazo fijo, donde ya se permitía que una empresa podía tener personal incluso hasta 5 años en modalidad de renovación contractual. ¿Sí?
Entonces, ahí ya se establece y nacen estos tipos de modalidades que hoy día vamos a conocerlas. Pero en antes, el trabajador oralmente era contratado y tenía validez. Incluso hasta ahora se puede dar. Hay, y voy a enfatizar, por ejemplo, en el régimen de construcción civil, este régimen no firma contrato de trabajo, no firma. No hay un contrato ni escrito ni verbal de contratación. ¿Mm? No lo hay. La contratación de ellos es básicamente de manera oral y se respalda a través del alta de registro. Contrata a la persona y se respalda a través del alta de registro. Ya hemos conversado un poco y si no lo vuelvo a comentar. Este documento de alta de registro es un documento fiscalizable por SUNAFIL, el cual este documento se tiene que emitir máximo el día que inicia el trabajador. ¿Dónde se emite, profesor? En la página web de ASUNAF, en la opción de registro. Este documento evidencia que la persona ya está inscrita, ya está registrada como trabajador de la empresa. Entonces, para las personas que son del rubro de construcción civil, este documento es su aval. Profesor, este documento solamente es para ellos, en realidad es para todos. Todos los regímenes tienen que tener su registro, su constancia de alta. Pero a diferencia de los demás regímenes, en el caso de construcción civil ya no hay un contrato. Solamente este documento avala el inicio de la relación laboral. Pero para que esta persona de construcción civil pueda ser contratada de esta manera, tiene que estar previamente inscrita como trabajador de rubro de construcción civil e incluso contar con su carnet de inscripción en el registro de trabajadores de construcción civil, lo que se llama el famoso carnet REC. ¿Ok? Entonces, ellos tienen que tener este carnet, estar inscritos, habilitados, porque este carnet se renueva cada año. Entonces, tiene que hacerse esa validación, esa renovación. Presentar que esté escrito, el empleador valida, y ese es el sustento para indicar que si es una persona del rubro de construcción civil, lo puedo contratar bajo esa modalidad, le emito su alta de registro, y este documento, lo dije hace un momento, es fiscalizable por SUNAFIL. ¿En qué sentido? Y yo tengo que hacerlo, el documento, emitirlo y hacerlo firmar por el trabajador el mismo día que inicia. Y tengo que entregarle al trabajador una copia de dicho documento. Si yo no hago esto, me estoy sujeto a que me pueda multar, porque esto es parte de la fiscalización. Tengo que sí o sí emitir. Emito el registro por duplicado, una copia le entrego al trabajador, la otra copia lo hago que me firme, que es mi cargo de que recibió él su copia y yo acá me está firmando el cargo, indicándome que recibió la copia de dicho documento. Esa copia que yo guardo lo voy a poner en su file, en su legajo del trabajador, y lo voy básicamente ahí a tener como sustento. Si mañana es una fil, viene y fiscaliza, aquí está el documento de acta de registro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les explico todo esto? Porque el tema de los contratos también se pueden dar hasta la fecha de hoy de manera oral, pero los más comunes que conocemos son los de forma escrita. Bien, antes de ir a hablar del tema de las modalidades de contrato que existen, vamos a ingresar también a la contratación de adolescentes. ¿Puedo contratar adolescentes? La respuesta es sí. Sí puedo contratar adolescentes, pero cumpliendo ciertos requisitos. Uno, que tienen que tener de 14 años para arriba. Si tiene de 14 años, pero menor a 15, lo puedo contratar de 4 horas diarias, esa es su jornada de trabajo, o 24 horas a la semana. Si tiene de 15 años hasta antes de 18 años, puedo contratarlo con una jornada máxima de 6 horas diarias o 36 horas a la semana. Ustedes, chicos, ¿por qué creen que la ley indica de que estos adolescentes solamente se les pueda contratar por medio tiempo? ¿Por qué creen, chicos? ¿Por qué no los hago trabajar 8, 9, 10 horas? Para que estudien. Correcto, Miriam. Porque la prioridad es que ellos estudien, no que trabajen. Pero si hay una necesidad económica y tienen que trabajar, se permite justamente esta opción. Pero el adolescente no puede ser contratado así por así. El adolescente, para que pueda ser contratado,
se requiere contar con la autorización para trabajo de adolescentes que la autoridad administrativa de trabajo lo emite. Es decir, tenemos que nosotros como empresa gestionar en la página del Ministerio de Trabajo la aprobación que vamos a contratar un adolescente. Cuando se emite esa autorización, nosotros podemos hacerlo. Y para poder realizar esa solicitud, tenemos que cumplir con presentar ciertos requisitos o tener ciertos requisitos. Uno, la copia de partida de nacimiento o documento nacional de identidad del adolescente. Dos, certificado médico, en el cual se verifique su estado físico, mental y emocional. Pero estos certificados médicos deben ser sí o sí emitidos por cualquier institución de salud del Estado. No puede ser por una clínica, no puede ser por mi tío que es doctor, no. Tiene que ser por una institución de salud del Estado, llámese salud, Ministerio de Salud o MINSA, hospitales regionales, hospital de la policía, hospital del niño, es decir, esas instituciones que son del gobierno. 3, presentar una copia del carnet escolar, libreta de notas, certificado de estudios o constancia de estudios, es decir, que evidencie que el alumno o el adolescente está estudiando. 2 fotos tamaño carnet, copia del documento de identidad del padre, la madre, familiar o tutor que tenga a cargo al adolescente. Y el nombre o razón social, domicilio del empleador y número de RUT de la empresa que lo va a contratar. Toda esa información se debe presentar y esperar, ¿no? En un tiempo muy corto, que no supera los 5 días hábiles, la confirmación del Ministerio de Trabajo dando la autorización para que este adolescente pueda ser ya contratado. ¿Ok, chicos? Vamos comprendiendo. Uy, se movió. Vamos comprendiendo hasta ahí. ¿Sí? Pulgar arriba, chicos. Disculpa que se movió. ¿Sí? Entonces, lo importante de conocer justamente. Quiero aquí también aprovechar en comentarles sobre a ver, vamos a englobar un poco. Ante SUNAFIL existen 2 tipos de faltas. Las faltas subsanables, que es decir, pueden ser corregidas, y las faltas insubsanables, que no las puedo corregir. Haga lo que haga, no las puedo corregir, y es inevitable que me multe. Insubsanables. Y las subsanables sí las puedo corregir y puedo evitar la multa. ¿Ok? Las subsanables, vamos a un ejemplo. Yo llego, supongamos como inspector de SUNAFIL, visito a Gisela Peña, le digo, a ver Gisela, mira, a ver tu documentación, mira, aquí este documento le falta la firma al trabajador, acá no le han puesto un check, tu área de recursos humanos. Entonces dice, ay, ahorita discúlpeme, sí, aquí está justo el trabajador, ¿lo puedo regularizar, lo puedo subsanar? Sí, por favor, subsana de una vez. Son cosas subsanables. Sigo caminando como inspector de SUNAFIL y verifico que tiene ya un trabajador que está de repente sin casco y haciendo un trabajo en escalera. Y le digo, Gisela, disculpa Gisela que tome tu nombre, mira, tu trabajador está ahí, eso es una condición insegura, hay un riesgo de accidente y todo entero. Caída, consecuencia fractura, luxación, lo que pasa. Entonces, yo le digo, mira, y ya me dice, sí, pero aquí está su casco, este señor se olvidó, ahorita es el caso, ay, Juanito, tu casco, ay, sí, disculpe, se lo pone. Ok, yo le puedo decir, bueno, mira, ten en cuenta, no quiero que se vuelva a repetir. Lo subsanó. ¿Me dejo entender? Entonces, hay, digamos, faltas que pueden ser subsanables inmediatamente, otras de repente tomen unos días y lo pueden corregir. Pero de las insubsanables son 3 prácticamente las que sí o sí, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder evitar esa multa. Y justamente una de ellas tiene correlación con lo que están viendo en su pantalla. Adolescentes o niños más que todo. Contratar menores de edad sin seguir el procedimiento indicado. Y peor aún, si contrato de 13 años para abajo. Si contrato así, créanme que la multa es inevitable. Nos va a llegar sí o sí. Ese es uno de los 3 que le digo. Segundo, el despedir mujeres embarazadas o que ya hayan dado a luz y su hijo tenga menos de 1 año. No las puedes vincular. Profesor, pero si no me rinde, profesor, no da la talla para el puesto, lo siento, reubícalo. Pero no la puedes desvincular hasta que el menor tenga 1 año de edad. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo?
Vamos, dos. Uno, contratación de manera incorrecta de menores de edad. Segundo, despido de gestantes o mamás que han dado recién a luz. Tercero, una muerte en el trabajo. Se te muere un trabajador, se te accidenta, se te muere por accidente, me refiero. Se te muere por un accidente, eso te van a multar. ¿Ok, chicos? ¿Vamos comprendiendo? Entonces, esos son las tres, o las tres más conocidas faltas insubsanables. Hagamos lo que hagamos, igual la multa nos va a caer. Contratar adolescentes tiene que, aparte de los requisitos que están ahí, tenemos que tener también claro, por ejemplo, qué actividades están prohibidas que realicen. Toda actividad que su integridad física corra riesgo. Corra riesgo. Por ejemplo, no lo voy a vender de repente a una boca de mina, no lo voy a poner con sustancias peligrosas, tóxicas, químicas, bioquímicas, no lo voy a poner de repente a hacer trabajo en altura, electricidad, soldadura, tal vez trabajo bajo el mar cuando no está calificado. No le voy a asignar tampoco actividades de responsabilidad, no lo voy a poner como supervisor, como un jefe de área, no lo puedo poner de esa manera. ¿Ok, chicos? Entonces, él no puede tener personas bajo su responsabilidad ni realizar actividades que pongan en riesgo su integridad física en la empresa. ¿Cuáles son los derechos laborales que tiene un adolescente? Prácticamente casi son los mismos que tiene un trabajador mayor o de 18 años. Pues yo recibo una remuneración igual que las personas que están en el mismo puesto, cuenta igual con un seguro social, en este caso salud, también tiene facilidades para poder asistir al colegio, no lo pueden obligar a trabajar tiempo completo, si el colegio le cambia el horario, la empresa tiene que irse acomodando porque la prioridad es sus estudios. Tiene también derecho a reclamar, a poner quejas, a ir de repente ante SUNAFIL y poner una denuncia, considera él que están vulnerando sus derechos laborales, pues se lo puede ir, y para eso sí no necesita ir con el apoderado, va solamente él y puede presentar. También puede ejercer derechos laborales de naturaleza colectiva, así puede hacer huelga, puede hacer paro, ¿ok? Entonces, todos estos son los derechos que tiene un adolescente. Ahora depende ya de la empresa qué tanto le convenga o no trabajar con adolescentes. ¿Por qué? Porque por ley no existe una cuota de obligación en que contratemos adolescentes. Queda a disposición de la empresa. Bien, chicos, tipos y modelos de contratos. En el Perú existen tres tipos de contratos laborales, pero sí, a ver, ¿cuáles son? Los tres tipos de contrato que hay, uno es el contrato a plazo indeterminado. Dos, los contratos a modalidad de plazo fijo. Y tercero, los contratos de locación de servicio. Bien, aquí también voy a hacer énfasis en un tema. Miren el segundo párrafo. El contrato laboral es un acuerdo entre el trabajador y su empleador. Pero para que se celebre el contrato de trabajo deben existir tres cosas. A ver, chicos. La sesión anterior les hablé un poco, bueno, me hicieron una pregunta y les hablé sobre el tema de contratar personas con recibos por honorarios. ¿Recuerdan que lo conversamos? ¿Sí? Y justamente entre lo que conversábamos, yo les había adelantado un poco lo que está aquí, que es los tres puntos o los tres criterios, requisitos que SUNAFIL verifica para poder ver si es que realmente esta persona es trabajador en planilla y no es un trabajador o un locador de recibo por honorarios. ¿Cuáles son esos tres puntos? Lo dijimos y están ahí. Uno, la prestación del servicio, quiere decir la labor que realiza. ¿Qué labor realiza la persona? ¿Es una labor que puede ser hecha por un locador? ¿Es una labor que es propia del giro del negocio? Eso, ¿qué labor hace? Eso verifica SUNAFIL. Segundo, la remuneración, la contraprestación que se le conoce. Si percibe un monto fijo, quincenal o mensual. Si percibe un monto fijo cada mes, cada quincena, ya no es un locador. Ya estamos hablando posiblemente de un trabajador porque tiene regularidad en los ingresos. Van dos. Tercero, la dependencia, lo que se conoce como la subordinación. Si esta persona tiene subordinación en la empresa, es decir, recibe órdenes para hacer sus trabajos. Dos, firma asistencia. Tres, tiene un horario de trabajo, una jornada de trabajo.
4, posiblemente tiene un correo corporativo, tal vez photocheck, uniforme, etcétera. Es decir, buscar elementos probatorios que puedan evidenciar que esta persona no debe ser un profesional de recibo por honorarios o de cuarta categoría, sino un trabajador de planilla. ¿Ok? Entonces, esos son los puntos que busca. Y justamente invirtiendo lo que acabo de hablar, son los puntos que un contrato de trabajo debe tener. Entonces, si esos son los puntos que un contrato de trabajo debe tener, quiere decir que si yo logro como Sunafil evidenciar que tu locador cumple con los 3 puntos que son la base de un contrato de trabajo, entonces ya deja de ser locador y debe pasar como trabajador de planilla. ¿Ya, chicos? Pulgar arriba, ¿vamos comprendiendo? ¿Sí? Entonces, cuidémonos de estos 3 elementos, que son elementos que siempre el inspector va a buscar. Con eso los evidencia, los confirma y no nos queda de otra, nada más decir, lo pasas a planilla. Y ya, estamos complicados. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 elementos bases. Vamos a empezar a hablar ya de los 3 tipos de contrato, modalidades de contrato que existen. 1, hablamos del indefinido o indeterminado. 2, tenemos el de plazo fijo. Y 3, locación de servicio. Contrato de trabajo indefinido o indeterminado. Es un contrato de trabajo que puede ser verbal, puede ser escrito. Y el contrato de trabajo indeterminado, la característica que tiene es que no tiene fecha de término, fecha de fin, ¿ok? No la tiene. Simplemente tiene una fecha de inicio y no tiene una fecha de término. Puede ser este tipo de contrato, por ejemplo, para el personal de dirección, personal de confianza. Entonces es importante que dentro de la estructura del contrato claramente tipifiquemos las causales de desvinculación o rompimiento de dicho contrato. Antes, yo me acuerdo, cuando tenía 20, 25 añitos, yo me iba con mi paquete de contratos al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Trabajo, para que lo sellen, lo validen, y me entregaban, por cada trabajador, yo sacaba 3 contratos. Uno se quedaba al Ministerio de Trabajo, otro segundo era para la empresa y un tercero para el trabajador. Tenía que sellarlos, el Ministerio de Trabajo revisaba mis contratos, los regresaba, yo me ponía a entregar a trabajadores y etc. Eso era antes. Hoy en día ya no es necesario que presentemos los contratos de trabajo, ya no. Se quitó esa obligación, ya no es. Solamente es obligación presentar los contratos de trabajo de manera virtual para contratos de personas trabajadoras del hogar. Para lo que son trabajadoras del hogar, sí o sí tenemos que presentar los contratos vía internet. En el tema de las personas que nos ayudan con los quehaceres de la casa, existen básicamente 3 modelos de contrato para ellos, dependiendo de cómo van a ser sus funciones. Uno de ellos es, por ejemplo, el modelo referencial de contrato de trabajo del hogar con residencia. Quiere decir que la persona vive en nuestra casa, va a radicar ahí. Otro modelo de contrato es modelo de trabajo de contrato del hogar sin residencia, que viene, nos cumple la jornada de las 8 horas y se retira a descansar a su casa. La tercera es básicamente el modelo de contrato del trabajo del hogar, tiempo parcial sin residencia, es decir, tampoco duerme en nuestra casa, pero no nos cumple las 8 horas. Pues de repente nos viene y nos da un servicio de 2 horas, de 3 horas, de ahí se retira, puede ir a trabajar a otra casa y puede así ir avanzando. ¿Ok, chicos? Pues en el caso de estas personas que nos ayudan con los quehaceres del hogar, ahí sí o sí tenemos la obligación de presentar su contrato dependiendo de cómo la hemos contratado. Cama adentro, como se dice, no cama adentro, solamente por horas, pues existen los 3 tipos de modelo de contrato para esos 3 tipos de situaciones. Miriam, perdóname que no haya visto tu pregunta. Si lo pasa a planilla, se le reconoce desde que inició el trabajo o como es, sí, claro. Eso te lo puede decir Sunafil ahí. Lo pasas a planilla porque debía estar desde esa fecha y le reintegras los beneficios que no le dices. Por eso es muy importante, chicos, que sepamos cuándo aplicar la contratación de locación de servicios. Es muy importante. Y ahorita ustedes conocen la base y analicen. Y les pregunto ahorita, ¿cuántos de ustedes conocen o de repente han estado en la situación que los han hecho trabajar con recibo por honorarios y sin embargo tenían un horario de trabajo?
tal vez firmaban asistencia, recibían órdenes, tal vez hasta uniforme utilizaban. ¿Ok? ¿Cuántos, honestamente, ustedes o cuántos conocen a alguien? Yo les pregunto ahorita que están siguiendo este curso, ¿en realidad era así? ¿Debían ser así? ¿Eran en realidad personal de recibo por honorarios cuarta categoría o en realidad eran trabajadores de planilla? ¿Cumplían con, voy a retroceder el archivo, cumplían con estos requisitos? ¿Tenían una prestación de servicio? Me imagino que sí. Brindaban un servicio determinado. ¿Les pagaban una remuneración, una contraprestación por lo que hacían y de manera recurrente? Yo me imagino que sí. ¿Y tenían dependencia, chicos? A ver, Miriam, Noiralis, Elizabeth, que alzaron su mano. ¿Que tenían eso? ¿Cumplían con esos tres elementos? Olvidemos lo que decía el papel, Miriam. En la realidad, vamos a lo que se conoce la primacía de la realidad. Sí cumplían. Entonces, Noiralis, debía ser tú, recibo por honorarios, debía ser. ¿Mm? No debería ser, ¿verdad? Porque eran trabajadores de planilla, porque cumplían con los tres elementos que están ahí resaltados. ¿Ok? Y les digo algo, chicos. Bueno, no les digo con ánimos de que lo hagan. Yo solamente brindo la información y les lleno la mente de conocimiento legal. Pero les digo algo, chicos. Ustedes que han estado bajo esa modalidad y tienen los elementos de convicción para poder evidenciar que merecían ser trabajadores de planilla, ustedes tienen derecho a reclamar una liquidación, tienen derecho a reclamar una liquidación de beneficios sociales. ¿Mm? Lo tienen. Así que, si desean hacerlo, asesórense y lo pueden realizar. ¿Ok? Es verdad, muchas empresas no cumplen con eso, justamente por eso Sunafil trata de evitar eso. Profesor, pero si sucede así, entonces yo nunca voy a poder contratar colocación de servicios. No, sí se puede. Si no rompes estos tres requisitos, la locación de servicios es contratar a alguien que es un profesional independiente con conocimiento de realizar su trabajo sin que le des órdenes, sin que le des un horario. Tú solo le dices, ¿sabes que yo necesito esto? Que lo termines. ¿Cuánto tiempo te toma? Listo. No importa si lo haces en tu casa, en la playa, en el campo, vienes un rato a la oficina, no importa. En el tiempo pactado tú debes haberme terminado el servicio como yo lo quiero. ¿Ok? No estás obligado a venir, no tengo que indicarte cómo lo tienes que hacer, estás apto para poder hacerlo. Entonces, lo dejo en libertad. Lo dejo en libertad para que esa persona pueda. Hay empresas que tienen así, y estoy seguro, y les pregunto a ustedes, que estaban con recibo ponderales, estoy seguro que hasta si un día no iban a trabajar a la empresa, estoy seguro que les descontaban el día. ¿O me equivoco? ¿Les descontaban o no? Ajá. Con mayor razón, Miriam. Si te descontaban el día o 2 días, peor aún, se ha puesto esa empresa la soga al cuello. ¿Por qué? Porque tú no tienes asistencia, tú no tienes jornada de trabajo. Si ellos te descuentan un día, están reconociendo que tienes que cumplir una jornada y un horario de trabajo. Y les pregunto, chicos, ¿quiénes cumplen jornada y horario de trabajo? ¿Los locadores o trabajadores? ¿Quiénes cumplen? Trabajadores. Entonces, si te descontaban, la misma empresa está diciendo, eres mi trabajador. Miren ese harakiri que se hace la empresa, está papayita para que les puedan hasta sacar una porción de dinero. Si gusta, me llaman, asesorarlos. Pero realmente ahí es esas empresas, ese querer dárselas de vivo a mi ahorro una gratis, mi ahorro CTS, mi ahorro de salud, lo demás, todas las cargas sociales, los beneficios sociolaborales, me los ahorro, pero simplemente se están haciendo un daño. A la larga es peor. A la larga es peor. Si no venían 3 días, mira, si no venías 3 días, quiere decir que todavía te están aplicando el reglamento, el decreto legislativo 728, en donde dicen que 3 días consecutivos se considera abandono de trabajo y que estaban desvinculando. Peor, o sea, no hay forma. O sea, no sé qué empresa es esa y quién es el jefe de recursos humanos, pero realmente está exponiendo muchas empresas con esta informalidad al tope, ¿no? O sea, no es factible. Igual pueden, como le digo, reclamar sus derechos como beneficio social. No le van a pagar como un trabajador regular, pero por lo menos medio de la mitad de esa liquidación le corresponde, ese cálculo. Entonces, sí se puede
realmente poder trabajar con locadores de servicios sí, y no incumplimos con esas formas. Podemos contratar en los puestos adecuados y si yo no quiero eso, yo quiero tener mucha gente que no esté en mi planilla, quiero que estén fuera de mi planilla, pues terceriza en todo caso. Terceriza, pues terceriza tu área de limpieza, terceriza de repente tu área de contabilidad, de recursos humanos, terceriza tu área de seguridad, terceriza, pero no contrates directamente con recibos honorarios si los vas a hacer trabajar como que fueran unos trabajadores o empleados regulares en planilla. No lo hagas, pues, porque al final te va a salir peor. Y basta con que uno denuncie, y basta con que uno gane, y los demás lo van a hacer. Y los demás lo van a hacer. No hay forma. ¿Ok? Entonces, el contrato de trabajo indefinido está claro, es un documento, puede ser verbal, puede ser escrito, es un acuerdo más que documento, verbal o escrito, en donde se pacta la contratación de la persona. Este contrato no tiene una fecha de término, mayormente es para personal de confianza, de dirección, que se utiliza y no debe ser presentado ante el Ministerio de Trabajo, no es una obligación, pero sí tiene que estar hecho. Contrato de locador de servicios no tiene beneficios, no tiene nada, Freddy. Es un contrato de una persona profesional que simplemente brinda un servicio puntual. Por ejemplo, les doy un caso. Mi caso, yo trabajo en ITEC 123, o mejor dicho, doy mis servicios en ITEC 123. ITEC a mí me destaca, me dice, ingeniero, tenemos estos temas, ¿cuál nos puede usted dictar? Yo selecciono los temas. Y ella me dice, nos gustaría, por favor, que se toquen estos puntos. Este es nuestro sílabo, nuestro temario. Estimamos que este curso toma 2 semanas o 3 semanas y ya. Y yo hago el contenido. Ellos no me dicen cómo es el contenido, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que escribir, cómo tengo que hablar, cuál es mi metodología de enseñanza, qué preguntas voy a poner en el examen. No me lo dicen porque entienden que la persona está capacitada para poder realizar esto. Entonces yo pregunto, yo por ejemplo, con ITEC, ¿tengo un horario de trabajo? No, tengo un horario de clase, porque te tiene que acordar porque tengo alumnos, pero yo no voy a su oficina de ellos, ¿m? Y ellos no me llaman a decirme qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que explicar, solamente se definen los temas. Termino, se computa mi servicio, cuánto corresponde, se cancela, emito mi RH y se acabó. Entonces, es una modalidad correcta y respetable. ¿Ok? Correcta y respetable. Brindo también clases en un instituto, que sí es cursos de carrera, diplomados, y por ejemplo, yo tengo un contrato a tiempo parcial. Ahí sí tengo un contrato a tiempo parcial y ellos lo manejan de esa manera, porque ahí sí me demanda que tenga más tiempo, que tenga presencialidad, que cumpla más cosas. Entonces, ahí es, pero igual es tiempo parcial, como decir un part-time. Solo puedo ir medios tiempos de acuerdo a lo que me programa. Y ahí si es planilla, viene con los beneficios correspondientes. Segunda modalidad, en una sola persona. Tercero, trabajo en otra empresa y ahí sí como contrato formal, mis 8 horas diarias y todo lo demás. Entonces, dependiendo de cómo haces tus modalidades de contrato, sin que realmente se desnaturalicen, puedes trabajarlas de esa manera. ¿Ok? Entonces, pueden realizarlo de esa manera. Ganan bien, dice Adrián. Sí, sí, ok. Consulta, si trabajo en un colegio y el docente de educación física solo labora un día a la semana, ¿qué tipo de contrato se le puede hacer? Qué interesante. ¿Qué opinan, chicos, lo que dice Cristian? ¿Qué contrato le recomendaría? A ver, chicos, RH, puede ser, sí, porque en realidad solo va un día. Y se entiende que es un profesor de física que está capacitado, ¿verdad? Así que puede ser recibo por horarios. Así es, así es. Ahí te están contestando tus compañeros, mi estimado Cristian. Seguimos. ¿Paramos? ¿Comer la canción? No, seguimos. Contratos, trabajo sujetos a modalidad. Aquí prácticamente ya estamos hablando de los contratos de ¿qué? Plazo fijo. ¿Ok? Contratos de plazo fijo. Estos tipos de contratos laborales ya contemplan una fecha de término, a diferencia del indeterminado, que no tenía fecha de término, fecha de fin. Acá sí hay una fecha de culminación. Los trabajadores que suscriben un contrato laboral de este tipo son considerados trabajadores temporales. ¿Por qué se consideran trabajadores temporales? A ver, ¿por qué se le considera trabajadores temporales? ¿Los escucho? ¿O los leo? Porque están contratados por un tiempo, ¿verdad? Por un tiempo. Ok, si un trabajador está en una modalidad, se le puede, vamos a ver ahorita la modalidad, Anthony, y tú mismo vas a poder disgregar tu pregunta.
Así es, porque tienen un tiempo determinado, no son, como se dice, ilimitados, ¿no? Va hablando un poquito así. Bien, no son ilimitados. Bien, chicos, entonces vamos a conocer este tipo de contratos uno por uno. Voy a hacer un poquito de zoom porque esto es lo que voy a ahondar ahorita en este tema. Contrato de trabajo para los trabajadores del hogar, ya lo que vamos de conversar, ¿ok? Esto de aquí. Tiene igual sin beneficios, conforme a ley, tiene que tener seguro de salud, lo que le corresponde. Pero vamos a concentrarnos en esto de aquí. Contrato de trabajo modalidad emergencia. Contrato de trabajo modalidad, ¿qué dice ahí? Emergencia. ¿Qué cosa quiere decir? Este contrato básicamente, chicos, se celebra para cubrir necesidades en caso de fuerza mayor. Por ejemplo, situaciones como inundaciones, incendios, accidentes. Y este contrato tiene como plazo máximo de duración el tiempo que dure la emergencia. Por ejemplo, Dios no quiera, fenómeno del niño, huaicos, ¿ok? Entonces son casos fortuitos, casos que escapan del ser humano, casos de la naturaleza vienen a ser. Pero también existe lo que puede ser incendios, también como lo que son accidentes. Entonces, todo ello puede generar daño. Voy al ejemplo, continúo con el ejemplo del fenómeno del niño. El fenómeno del niño viene, destruye carreteras, derrumba puentes, deja caer postes de electricidad, casas inundadas, destruidas. ¿Okay? Entonces, hay una empresa que se dedica de repente al rubro de construcción civil y le dicen, hey, necesitamos que repongas ese puente, que restablezcas este tramo de carretera. Él tiene su personal, ¿ok? Pero necesita hacer un servicio de emergencia, de fuerza mayor, porque es urgente. Entonces contrata a ese grupo de personas que va a destacar para esa emergencia bajo esa modalidad. ¿Y cuánto tiempo lo va a contratar? Durante el tiempo que dure la emergencia. ¿Ok? Entonces, durante el tiempo que dure la emergencia. A ver, chicos, me están mandando varios mensajes. Quiero leerlos, pero, a ver, por tiempo determinado. Ok, sí. Como lo que hubo en los distritos de San Juan del Lurigancho. Me imagino que sí, no sé qué, güey. El contrato ocasional viene a ser un trabajo que se diferencia del rubro principal a que se dedica la empresa. Aún no llegamos ahí, Adrián. Estamos por el de emergencia. El siguiente es ocasional. Riesgos y desastres, correcto, Hernando. Hubo más contratos en la emergencia en la pandemia. Exactamente. Tuvieron contratos por la emergencia. Exacto. Entonces, tenemos claro el contrato por emergencia. Quiero ver pulgar arriba. Entonces, es caso fortuito, fuerza mayor. El contrato tiene la duración mientras esté la emergencia. Y son con los casos como los que les acabo de comentar. Ahora vamos al segundo que está preguntando el estimado Adrián. Ocasional. ¿Ok? Vamos a marcarlo para irlo guiando. Ocasional. Voy por acá. Bien. Contrato de trabajo modalidad ocasional. Básicamente este se celebra con la finalidad de atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. El plazo máximo de duración es de 6 meses al año. ¿Qué quiere decir? Vamos al ejemplo. Supongamos que yo soy una empresa, a ver, que me dedico a vender material de construcción. Ladrillos, cementos, fierro, arena, piedra, ¿no? Material de construcción. Y alguien me dice, oye, ¿tú crees que puedas construirme este hotel o arreglarme esta parte del colegio? Yo en realidad no soy una empresa de construcción civil, ¿no? O sea, de ejecución. Soy una empresa de venta de material de construcción civil en este caso. Entonces, pero digo, ok, sí puede ser, ¿no? Ok, voy a contratar a las personas, tengo el material, conozco a las personas idóneas, con la experiencia, así que hago esa actividad, que no es mi actividad habitual, no es mi actividad propiamente del negocio, ok, pero hay una necesidad temporal, transitoria, que tiene que ser atendida, se presenta, contrato, contrato a estas personas bajo esa modalidad ocasional. Yo no me dedico a contratar albañiles, maestro de obras, de repente un arquitecto, un ingeniero, no, no me dedico a eso, pero atiendo esa necesidad contratando bajo esta modalidad ocasional. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo? Y el plazo máximo que puedo contratar es de 6 meses.
bajo esta modalidad. Vamos comprendiendo, ya vamos 2 modalidades. Adrián, ¿aclaré tu duda? Entonces, ya vamos comprendiendo ahí. ¿Sí? Emergencia, casos fortuitos, naturaleza, un incendio, un terremoto, Dios no quiera, vino un carro y chocó y se llevó un montón de casas, etcétera. Un tráiler cayó, entonces, accidente. Ocasional no es que haya un accidente, sino que nace una necesidad que no es propiamente de lo que yo realizo. Pero puedo hacerlo, puedo contratar a las personas y lo hago. Bien. Contrato de trabajo sujeto a modalidad de temporada. ¿Ok? Contrato de trabajo sujeto a modalidad de ¿qué? De temporada. ¿Qué cosa es este tipo de contrato? Básicamente este contrato se celebra con el propósito de atender necesidades del giro de la empresa solamente en ciertas épocas del año, cuando hay una alta demanda. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, diciembre, ¿cuál creen ustedes que es o son las empresas que tienen alta demanda de sus productos en diciembre? A ver, chicos, ¿qué creen que se vende más en diciembre? Panetón, dice Soraya. Sector retail, venta, sí, pero un poquito más específica, Joyce. Los supermercados, adornos navideños, pavos, pollos, helados, dice Soraya, totus, ¿ok? Entonces, diciembre es un mes bastante atípico, ¿verdad? Es un mes que la gente consume más, el cliente, el consumidor está con más interés en querer justamente eso, consumir. Entonces vamos a tomar de todo lo que han dicho el ejemplo que más prima, que es el tema de los panetones. ¿Ok? Vamos a tomar. Yo soy el panetón marca X y yo, por ejemplo, todo el año de enero hasta octubre, mis ventas son medianamente bajas. Pero a partir de noviembre, principalmente diciembre, las ventas se incrementan. ¿Eso qué significa entonces? Que yo debo tener mayor mano de obra, tal vez de repente mayor gente en el área comercial, más tal vez choferes para que distribuyan, hagan los repartos, más gente en el almacén. Entonces necesito tener más gente en ese tiempo. Claro que sí, Miriam, aplican los turrones. Entonces, igual, campaña escolar, vamos chicos con el ejemplo. Entonces, yo necesito tener más gente para poder cubrir con la demanda alta que voy a tener. Ya sé que los panetones ya de la gente desde noviembre, ya un panetoncito para tomar en la noche en la cena con la familia. ¿Ok? Llevas ya desde noviembre, ya vas consumiendo. En diciembre hay mucha más demanda porque las empresas tienden por tradición a dar las canastas navideñas y en la canasta navideña sí o sí va un panetón. Entonces, esto, luego vienen las chocolatadas que están a otro lado, los políticos que quieren ganar un cargo público y están en campaña y se vuelven buena gente y están con sus chocolatadas en cada esquina. Entonces, la demanda es muy alta de panetón. Entonces, en esos casos, panetones, turrones, campaña escolar, fiestas patrias, juguetes, eso me implica a mí tener que contratar más personal, pero solamente por esa temporada. Por eso se llama contrato de trabajo sujeto a modalidad de temporada, para poder cubrir la necesidad en esa temporada. Luego que ya termina la temporada, ya se pueden ir. Profesor, ¿y cuánto tiempo puede durar ese contrato? Ese contrato normalmente dura el tiempo de la temporada, 1 mes, 2 meses, ¿ok? No dura mucho más. ¿Vale, chicos? ¿Me dejo entender? Entonces ya vamos comprendiendo 4 tipos de modalidad de contrato: del hogar, emergencia, ocasional, temporal. ¿Se dan cuenta, chicos, que es que por hacer un contrato o elegir, mejor dicho, una modalidad de contrato entre todas las que ven ahí, tiene que tener una base? ¿Por qué elijo ese contrato? ¿Y por qué tenemos que tener claro eso? Porque uno de los puntos que el inspector de SUNAFIL revisa es la causal del contrato. O sea, ¿por qué nació el contrato? ¿Por qué contrataste a Rosita Sánchez, a Hernando, a Gisela? ¿Por qué? No, yo lo contraté a Gisela porque la chica que trabajaba en ese puesto me salió, se embarazó y se fue a su casa, de licencia por maternidad. Por eso lo contraté a Gisela como temporada. Ux.
¿Será correcto como temporada? Vamos a ver. Entonces, ahí es donde el fiscalizador va a evaluar si la raíz por la cual nació el contrato es coincidente con el modelo de contrato que elegiste. Si no coincide, se desnaturaliza y te dice pásalo a indeterminado. ¿Ok? Pásalo a indeterminado. Claro que sí, Elizabeth, es suplencia. Solo estaba dando justamente un ejemplo erróneo. Bien, entonces es importante el poder tener el conocimiento para elegir el contrato. Y ese conocimiento no lo va a tener el gerente general de donde ustedes trabajan, lo tienen que tener ustedes, porque si hay un problema, el gerente va a decir, tú hiciste el contrato, yo solo me lo traes y lo firmo, pero tú elegiste ese contrato, no conoces en realidad por qué te tiene que contratar de tal o cual manera. Por eso es importante. Por eso nos estamos ahorita capacitando. Bien, que dice Rosita, son para todas las fiestas donde hay más demanda, correcto. Y elaboración de prendas también, no todo lo que es, ¿no? Por campaña, ¿no? Pero tiene que ser temporada. Tienes que justificarlo, claro, muy bien. Eso no sería así. Bien, ahora vamos al siguiente contrato, suplencia. Antes de hablar de él, les pregunto, ¿me dejé entender como lo de temporada? Entonces ya sabemos cuándo vamos a utilizar un contrato de temporada, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Suplencia. Suplencia, como su nombre mismo lo dice, suplir, cubrir, reemplazar. Ese tipo de contrato se utiliza cuando yo tengo un trabajador que se ausenta. Puede ser de repente por licencia sin goce, tiene temas que atender, de repente se va a otro país, a otra ciudad y se va a ausentar un buen tiempo. Entonces yo necesito contratar a una persona para que cubra ese puesto. Ese se llama suplencia. Tengo de repente otro trabajador que se fue con descanso médico, se accidentó y se me fue 2, 3, 4 meses. Necesito suplir ese puesto. Suplencia, esa es la necesidad. De repente tengo una trabajadora que está embarazada, se va a salir de licencia por maternidad en 98 días. También hay. Como cuando tiene licencia por maternidad. Exacto, Hernando. Entonces, hay. Cuando hay esas ausencias, pero el trabajador titular va a regresar, entonces yo contrato provisionalmente por suplencia. ¿Vale? Aquí hay un requisito que hay que tener en cuenta. Cuando contratamos por suplencia, tenemos que asignarle los mismos beneficios laborales que tenía el trabajador titular, tanto el sueldo como lo demás. ¿Ok? Entonces, este tipo de modalidad básicamente se acuerda con la finalidad de que el nuevo contratado sustituya a un trabajador estable de la empresa. De esta forma se reemplaza por un tiempo breve al trabajador. Y los reemplazos más comunes, como lo acabo de decir, son la de licencia por enfermedad, vacaciones, pre y postnatal, también puede ser por estudio, como dice Licela Peña. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo? Siguiente contrato, ¿ya está claro? Claro, debe tener el mismo perfil cerca y va a tener los mismos beneficios, sueldo, vacaciones, lo que le corresponda, ¿no? Bien, siguiente modalidad de contrato. Contrato de trabajo, modalidad, sujeto a obra determinada o servicio específico. ¿Qué se refiere esto? Este tipo de contrato básicamente se refiere a poder contratar personas con el objetivo de poder atender, concluir una obra o servicio determinado. Tiene un plazo máximo de 5 años. Por ejemplo, yo de repente gano un proyecto, una obra, ¿ok? Miren, no se confundan con el primero de emergencia. Yo acá gano una obra, es decir, se licita un servicio, hace un concurso. Se licita, por ejemplo, que se construya la carretera, pero que se construya porque no existe, ¿ok? O que se reconstruya porque ya con el tiempo se deterioró. Muy diferente a la primera, que había un factor de naturaleza que malogró la carretera. Acá es porque de repente se vaya a unir un pueblo con otro pueblo, se va a construir un puente donde nunca ha habido. Entonces se hace un concurso, se presentan las empresas y ganan. De repente gano y yo necesito contratar personas para destacar a esta obra determinada, a este servicio específico, puntual. Es construcción de carretera, construcción de puentes. Entonces yo a este tipo de personal los contrato bajo esta modalidad, obra determinada, servicio específico. De tal forma que cuando termina el servicio, termina su contrato de ellos.
También yo los puedo, el tope máximo es 5 años. Profesor, pero los tengo que tener 5 años. No, unos contratos cada 3 meses, porque tienes que ir viendo cómo va el desempeño. De repente no rinden, de repente hacen actos inmorales, de repente terminan robando, jugando sucio, entonces los puedes sacar. ¿Okay? Entonces, pero la naturaleza de este contrato recae sobre justamente poder atender, cubrir obras o servicios específicos. ¿Vamos comprendiendo, chicos? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo eso? Profesor, y él se fue también, se le reconoce su qué? Su salario, claro, el que se fue de descanso licencia, si es con goce, si es licencia de las que están dentro de lo que es, y hablamos la sesión anterior, la suspensión imperfecta, si le corresponde, porque la suspensión imperfecta paga, hay sueldo, pero si es una suspensión, yo lo mando a su casa un mes suspendido, o me pide una licencia sin goce de haber, no le pago, al que sale, ¿ok? Fernando, cuando tercerizan para completar un pedido, puede ser cómo completar un pedido. No, no entendí. A ver si me ayudas con tu pregunta. Ganar una licitación, dice Gisela. Un pintor puede ser profesor, un pintor puede ser que obra determinada, servicio específico. Un pintor no tanto, porque estás completando solamente a una persona. Acá es un grupo de personas. Ganaste una obra no la haces con una persona. Son más personas que tienes que tener ahí. Un pintor, no, no creo, más lo veo como un RH. No, 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 no lo veo tanto. Contrato de trabajo sujeto a modalidad de intermitente. A ver, ¿qué es esto? Intermitente. ¿Alguna vez has escuchado? Básicamente este tipo de contrato, chicos, se celebra para cubrir necesidades de la empresa, aunque las labores son discontinuos y el plazo dependerá de la actividad que requiera el empleado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, ese megapuerto aplica para obra determinada, servicio específico. Así es. El intermitente, yo siempre pongo el ejemplo así. Recuerden, por ejemplo, las luces de un carro o de una moto que están así, prendiendo. Acuérdense, oye, apaga tu intermitente, ¿sí? Entonces, las lucecitas están en ese plan. Se apagan y se prenden. Este contrato de intermitente es más o menos así. Se activa, trabajas, te paralizo. Trabajas, te paralizo. Y estás así, en ese movimiento. A necesidad del empleador está el trabajador. Profesor, ¿y en dónde aplica eso? Eso aplica, les voy a poner un ejemplo, el tema por decir, yo soy una empresa que se dedica tal vez a la exportación de harina de pescado, de anchoveta, voy a poner, ¿ok? Entonces, ¿cuál es mi materia prima para hacer mi harina de anchoveta? ¿Cuál es mi insumo? ¿Cuál es mi materia para hacer la harina, chicos? Los leo. La anchoveta. Correcto, Gisela. Si la anchoveta no puedo hacer la harina de anchoveta, luego exportarla, ¿ok? Personal agrícola no es pesquero. Entonces, este animalito escapa de mí, es un animalito que vive en el mar. Entonces el Ministerio de Producción anda siempre mirando y viendo que justamente las especies, tanto en mar como en tierra que existen, no sean depredadas, no se extingan. Y justamente cuando estas empresas salen a pescar, el Ministerio de Producción se encarga de ir mirando como un foquito, como un intermitente, en decirles, puedes pescar, puedes producir tu harina, pero de repente, si ve que el animalito está muy pequeño, entonces le puede parar el ministerio y decirle, detente, no puedes pescar, el animal es muy pequeño, hay que esperar que crezca, que se reproduzca. Entonces te paraliza. ¿Tú qué haces? Paralizas a tus pescadores, que son los que van y traen al animalito. Entonces, este tipo de personal, de personas, puede ser y debe ser contratada bajo esa modalidad. Y en el caso del tema, por ejemplo, también agrícola, hay sectores también así. Se detienen temporadas de lluvia, mal clima, etcétera, te detienen. ¿Tú cómo controlas que el animalito se reproduzca en el mar? No lo puedes controlar, salvo que tengas criaderos, ¿no? Pero si es en el mar, el ministerio sé que está mirando, está midiendo eso y detiene. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo eso? ¿Sí, chicos? Mientras voy leyendo acá. Como un volante que está siempre en posición tiene periodo de vida. La materia prima es lo que se necesita para fabricar.
Eso me refiero a que también se aplica, sí, correcto, Miriam. Gracias por la aclaración, ¿verdad? Para el periodo de cosecha, yes, perfecto. Acá, chicos, entonces, ahí es. Miren todo lo que ya vamos hasta el momento comprendiendo, vamos compartiendo la información, y de repente al inicio de la clase o del curso, nosotros pensábamos que hacer un contrato de trabajo era hacer por hacer, ¿verdad? Ah, yo hago este contrato, este es más pequeño, este me gusta más, este es más fácil, no sé. No es hacer por hacer. Hay que elegir el correcto. ¿Ok? En ese caso, que le dan un descanso temporal cuando ya no hay trabajo, en ese caso, les dan un descanso, claro, pero si van sin goce de haber. Normalmente estas personas que trabajan así, en el caso de la anchoveta que les ponía, esos pescadores igual van a salir a la mar, pero van a pescar otra especie y lo van a llevar a vender al mercado, van a tener su consumo, o sea, igual, son personas que ya conocen este tipo de modalidad de contrato, ¿no? Y ya se adecuan bien. Siguiente, contrato de trabajo por modalidad inicio o incremento de actividad. ¿Qué quiere decir? Ese tipo de contrato se utiliza básicamente cuando una empresa inicia una actividad. Inicia una actividad e incrementa su actividad. Por ejemplo, quiero abrir una sucursal en Arequipa. ¿Ok? Entonces voy a ir a ese mercado de Arequipa, voy a abrir mi sucursal, voy a contratar gente de la zona y lo voy a contratar bajo esta modalidad, por incremento de actividad, porque inicio ahí una actividad o inicio un nuevo lugar. Entonces los contratos. Es un tipo de contrato, chicos, que se utiliza en trabajadores que recién inicia actividad. También se usa para contratar personal que desarrollará una nueva actividad en una empresa ya existente. Vamos a crear una nueva. Y el plazo máximo de este tipo de contrato es de 3 años. Más de 3 años no puedo tener yo una persona con esta modalidad. ¿Ok? Entonces, vamos comprendiendo ahí. Inicio, incremento de actividad. ¿Cuándo se utiliza? ¿Sí, chicos? A ver, quiero ver. Entonces, se utiliza cuando inicio una actividad o incremento de actividad. Por ejemplo, abrir una sucursal o soy una empresa que recién está iniciando. No sé cómo me va a ir. Así que contrato bajo esa modalidad. Por incremento de producción. ¿Cuál mes por incremento de producción? Por inicio, tal vez, sí, podría ser por ahí, será, sí, podría ser. Podría haber en el incremento de útiles escolares para ventas, podría ser qué cosa, incremento de actividad, no, eso sería por temporada, Marilice. Por incremento de útiles escolares, salvo que, Marley, salvo que ya tú esas personas las vas a mantener. No las puedes contratar por 2, 3 meses con esta modalidad. Las vas a mantener mucho más tiempo. Si es así, puede ser. En call center, ¿qué tipo de contrato sería? Incremento de actividad. Depende, ¿no? Call center, a ver, call center son personas que están recepcionando nuestra llamada, nuestros reclamos, área tal vez de venta, call center, cobranza, ojalá no sean como los colochos. Entonces, a ver, ellos básicamente, ¿qué podría ser? Yo lo veo más como necesidad del mercado, Soraya. ¿Por qué te lo digo? Porque si tú tienes un área de cobranza, de call center, hablo de cobranza de call center, quiere decir que tienes un área de venta que vende y otra área se encarga de cobrar los créditos. Entonces, si es bajo esa modalidad, son puestos claves para que tu giro del negocio principal pueda funcionar. ¿Ok? Ahora, si es un call center de recepcionar pedidos o hacer ventas, igual sería por necesidad del mercado, ¿no? El siguiente contrato que viene ahí, que es necesidad del mercado, justamente ese contrato se refiere en utilizar al personal o contratar al personal para entender incrementos de producción originados por una mayor demanda en el mercado, ¿no? O sea, en este plazo sí es de 5 años. Yo lo veo más aquí. Si te incrementa tu producción, si tienes necesidad del mercado propiamente para atender las necesidades actuales de tu producción, usas este contrato, que en realidad es el que más se utiliza. Si tú ya eres una empresa que estás ya posicionada, ya tienes una metodología de trabajo, ya tienes tu producción controlada, entonces tú ya debes tener una cantidad de trabajadores necesarios para poder trabajar, para poder tú producir. Entonces, esa cantidad de trabajadores básicos necesarios deben ser contratados por necesidad del mercado. ¿Por qué?
porque ellos los necesitas para que tu empresa se mantenga dentro del mercado comercial que está. Entonces, ellos son los que mueven el motor. Y a estas personas se le contrata. No puede ser por inicio, incremento de actividad, profesor. Puede ser al inicio, cuando empiezas, pero de ahí ya los tienes que pasar a la necesidad del mercado. Pueden ser intermitentes, no, porque no los puedes parar, salvo que seas un rubro pesquero, agrícola. Puede ser por hora determinada, servicio específico, no, porque es tu giro del negocio principal, ¿ok? Es tu giro del negocio. Puede ser por suplencia, tampoco, por temporada, no. Entonces, tienes que ir viendo cuál realidad calza para lo que necesitas. ¿Ve, chicos? ¿Vamos comprendiendo? ¿Sí? Y podría contestarle o como contratarle como campaña y después cambiarle porque lo voy a mantener. Sí, podrías contratarlo inicialmente por campaña, pero no en temporada, no el tiempo que sobrepase. Plazo máximo por necesidad del mercado, sí, 5 años. 5 años. Reconversión empresarial. Reconversión empresarial. Esto se celebra básicamente cuando se va a hacer una sustitución, amplificación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Es decir, la empresa va a cambiar de giro de negocio. Al cambiar en eso, el personal lo contratamos con esa modalidad, reconversión empresarial. Ese tipo de contrato tiene una duración máxima de 2 años. Bien, entonces vas a cambiar, de repente vas a fusionarte, de repente vas a generar un nuevo servicio y tienes que contratar personas con ese tipo de modalidad de reconversión. Contrato régimen a tiempo parcial. A ver, chicos, ¿qué entendemos como contrato a tiempo parcial? Ese básicamente es uno de los tipos de contrato donde los trabajadores deben cumplir una jornada inferior a las 4 horas. Esto, en pocas palabras, los part-time. ¿Los qué? Los part-time. Cambiar de rubro, sí, Gisela. Es decir, tiene que ser una jornada inferior a 4 horas diarias. Aquí viene una pregunta muy interesante. Gracias, Soraya. Puede ser hasta 3 horas 59 minutos, no llegar a los 4 horas. Así es. Estos trabajadores podrán percibir una remuneración menor a la mínima, porque no me trabajan la jornada de las 8 horas, obviamente que pueden percibir menos del sueldo mínimo. Este salario debe ser proporcional a las horas trabajadas. Comenzamos a calcular. Si yo tengo 1.100 o 1.025, que es el mínimo, lo divido, por ejemplo, entre 240 y le calculo las horas que gana y le voy sacando la proporción que corresponde. Los freelance entran en este contrato. Los freelance son básicamente personas que trabajan de manera independiente. Depende del servicio, depende del giro del negocio de Anita. Si me das un ejemplo más claro de freelance, puedo responder tu pregunta. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces aquí tenemos básicamente los contratos. Queda también el contrato de trabajo sujeto a modalidad y contrato de extranjeros. También existe un contrato propiamente para personas que son fuera del país. En ellos se tiene que tener mucha más información puntual, como por ejemplo definir el tema de su alojamiento, alimentación, movilidad, cómo se le va a pagar. ¿Por qué? Porque se entiende que este contrato básicamente es que yo estoy trayendo personas de fuera del país. Yo estoy trayendo. Entonces mi contrato tiene que estar diferente. No es que ya esta persona radica acá y por consiguiente yo la voy a contratar así. No. Contrato de trabajo a extranjeros es que yo traigo un extranjero. ¿Me dejo entender? En los contactos, yo por ejemplo tenía la oportunidad de traer mexicano, argentino, venezolano, un español, y entonces ellos ya vienen con un contrato específico, ¿no? Movilidad, sus días de descanso, su alimentación, su alojamiento, que es donde se le va a dar, todo lo demás. Todos estos tipos de contratos, chicos, que acabamos de ver ahí, vemos en pantalla, todos yo se los voy a pasar al coordinador de la clase, del curso, para que se los haga llegar. ¿Ok? Si están de acuerdo y si les interesa, lo puedan descargar y les pueda servir como base, como guía, para que puedan hacer sus contratos propios. Yo les voy a pasar eso terminando el curso. ¿Ok? ¿Vale, chicos? ¿Sí? Ahorita, en un ratito vamos a entrar al de Alex, al de modalidad, porque quiero verlo más adelante. Lo estoy dejando al final. ¿Bien? Ok, sí, claro que sí, es interesante ver los detalles. No se preocupen. Entonces, pregunto yo,
¿Tenemos claro los contratos que acabamos de hablar? ¿Tenemos claro, un ratito, Miriam, tenemos claro los contratos? ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver, chicos, ¿no? Les pregunto yo. A ver, chicos, una interesante pregunta que dice Leo. ¿Cuál es la diferencia entre modalidad de emergencia y ocasional? A ver, ayudamos a Leo. ¿Quién se anima? ¿Cuál es la diferencia? Con respecto a tu pregunta, Miriam, los extranjeros la duración es de 3 años, Miriam. A ver, chicos, ayudamos a Leo. Definir la emergencia, claro, dice Hernando. A ver, sale caro, dice Gisela. A ver, chicos, ayudamos la pregunta de Leo. A ver, chicos. A ver, chicos. A ver. Ahorita voy con tu respuesta sobre el híbrido. Quiero terminar con lo de Leo. Emergencia es por desastre natural y ocasional. Ay, se me fue. Por una necesidad específica. Después de los tiempos establecidos, ¿qué tipo de contrato tendría que seguir? Depende, ¿no, Miriam? Si ya llegaste al tope del plazo del contrato, tienes que volverlo estable. Emergencias son para casos fortuitos, ocasionales, cuando es un trabajo. Así es. Aquí está la respuesta con Andrea Miranda, mi estimado Leo. Ocasional es cuando haces un trabajo fuera de tu rubro. Y como lo complementa muy bien Bexi, emergencias son casos fortuitos, por ejemplo, casos de la naturaleza. ¿Ok? El modelo de trabajo híbrido que estaba preguntando, creo que eras tú, Miriamcita, no me acuerdo quién preguntó. No, Elizabeth. Básicamente esa modalidad de contrato híbrido lo que hace es combinar los trabajos remoto con los trabajos presencial. ¿Ok? Su característica principal es la flexibilidad y la autonomía en lo que es el horario de trabajo. ¿Bien? ¿Ok? Eso básicamente es lo que viene a ser los temas de los contratos para híbridos. ¿Ok? Entonces es una básicamente, es una producción bastante que se controla con resultados, más que todo, se controla con resultados. En el Perú está utilizándose en algunas empresas, no en todas, pero en realidad sí, ¿no? Sí, no, eso fue básicamente con la llegada de la pandemia que se dio, ¿no? Y de ahí ya algunas empresas han optado por utilizarla, ¿no? Para que básicamente este modelo híbrido tenga éxito, chicos, es que es necesario que las compañías impartan metodologías que generen mucho lo que es el tema de eficiencia, planificación, herramientas virtuales, mucho conocimiento de ofimática, manejo de internet, etcétera, ¿no? Este tipo de modalidad de híbrido, por ejemplo, tiene un tiempo no mayor, si no me equivoco, a ver, de 2 a 3 años, de 2 a 3 años. Déjenme confirmar ese dato, no quisiera darles un dato erróneo, pero sé que está más o menos por ahí. Ok, déjame ver, acá yo tengo unos apuntes que siempre pongo, un ratito. Tararán, tararán, un ratito, chicos, por acá yo les puedo confirmar. Voy a abrir mi Word para no dejar la pregunta en el aire. Ujú. Igual tienen los mismos beneficios esta persona, ¿no? El tiempo. ¿Mm? No lo encuentro en mis apuntes. A ver. Pero si no me equivoco es de 2 a 3 años, chicos. Déjenme verlo y les prometo para la siguiente sesión. No quisiera darles un dato erróneo. ¿Ok? Entonces, el libro del cual contrato pertenece el profesor, justamente a eso, ¿no? El tipo de, básicamente lo que se trabaja con el tipo de trabajo remoto, ¿no? Básicamente viene a ser con el trabajo remoto. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más de esta modalidad de contrato para continuar? ¿Sí? ¿Está claro? Creo que ya está bastante claro, ¿no? Para poder avanzar y terminar la sesión. Entonces, estos son básicamente todo bem, ok, Giselita.
Joao, consulta, ¿cree que mi contrato está bien aplicado? Dice, contrato individual de trabajo a plazo fijo por servicio específico para trabajador de confianza. Estoy en el área de conformación, tengo 1.5. Habría que ver tu contrato al detalle, ¿no? Lo que estás diciéndome es el título. Por servicio específico, si eres del área de recursos humanos, salvo que te hayan destacado a un proyecto y no estés en la sede principal de tu empresa. Si estás en la sede principal, no sería como servicio específico, sería como necesidad del mercado. Pero si tú estás como encargado o jefe o asistente de recursos humanos destacado a una obra, a un proyecto, ahí estaría bien. No estoy en la sede principal, me estás diciendo, o no, cómo estoy en la sede principal. A ver, si me estás diciendo que estás en la sede principal, si estás en la sede principal, no debería ser esa manera, pero si no lo estás, podría ser, porque estás en otra parte. ¿Ok? Sí, podría ser. Es una obra donde tú estás en esa ciudad que ha ganado tu empresa, es un proyecto, un servicio puntual que tiene ahí. O sea, sabes que se va a acabar de aquí ese servicio en 6 meses, en un año. ¿Ya? A ver, mientras yo nos confirma, vamos con Alex. Es una service, pero no contestaste mi pregunta, o sea, el servicio que están destacados. Entonces, la empresa principal contrató a tu empresa y tú estás ahí destacado para poder atender ese tema, ese servicio de la empresa principal. ¿Correcto, Joao? Ah, si es así, está bien, porque te están destacando. Así es, te están destacando ese proyecto. Alex Sosa, cuando se hace una renovación de contrato, en este caso adenda, es necesario enviar una carta de aviso al trabajador no días antes de que termine. En realidad las adendas se pueden firmar hasta el último día del término, ¿no? Yo siempre acostumbro a hacerlas firmar unos 5 o 6 días antes para que ya el trabajador sepa que va a renovar y el que no, igual también se le avise, ¿no? Las adendas, chicos, no es otra cosa que una modificación, extensión o corrección del contrato principal. Con una adenda nosotros podemos cambiar el puesto de trabajo de una persona, podemos cambiar su remuneración básica, podemos cambiar su jornada, horario de trabajo, su local o ciudad donde esté destacado, podemos también cambiar o ampliar, mejor dicho, la fecha. La fecha se termina el contrato, hago una adenda diciendo que con relación al contrato tal, firmado con fecha tal, se está procediendo a realizar la ampliación de la cláusula tal con respecto al tiempo de término, siendo ahora el nuevo tiempo, el nuevo término de repente aquí a 3 meses más. Y se hace así. Yo particularmente hago adendas, a un solo contrato cuando inicia y el resto es adenda y adenda, solo amplifico el periodo de trabajo, nada más. Bien, chicos. Ok, contrato de trabajo de régimen de tiempo parcial, justo lo que no le había contestado a la compañera. Ese tipo de contratos pero son los que se celebran cuando el promedio de horas laborales no supera las 4. Ok, tiempo, o así lo contesté, creo, como es medio tiempo part-time. Suspensión de contrato laboral. Se puede suspender un contrato, claro, y existen de dos maneras, la suspensión perfecta de labores y la suspensión imperfecta de labores. La suspensión perfecta es cuando temporalmente no se realizan las labores para las que fue contratado, pero tampoco se recibe remuneración. ¿Se acuerdan, chicos? En el tiempo de la pandemia se puso muy de moda la suspensión perfecta de labores. Las empresas pagaban a las personas y no les pagaban nada, pues a eso se refiere. Y la suspensión imperfecta de labores se refiere, y es lo que más hemos nosotros venido usando y de repente no lo sabíamos, es también cuando hay una interrupción, cuando no se presta el servicio, pero sí se recibe remuneración. Por ejemplo, las vacaciones, por ejemplo, un descanso médico, otro ejemplo, una licencia por maternidad. Estos sí aplican dentro. Miren, acá está. Invalidez temporal. La invalidez absoluta temporal suspende el contrato una duración. La invalidez parcial solo se suspende si el desempeño normal de labores debe ser declarado. Es decir, igual te pagan. Enfermedad o accidentes también cesa, pero te mantienen recibiendo una remuneración. La maternidad, licencia por maternidad, el descanso vacacional, el ejercicio de huelga. ¿Se acuerdan que vimos la sesión anterior? Siempre y cuando no haya sido declarada como ilegal. Eso también se reconoce.
Términos de contrato. Aquí les he puesto 9 motivos por los cuales se puede terminar un contrato de trabajo. ¿Ok? ¿Cuáles son? El fallecimiento del trabajador, el fallecimiento del empleador como persona natural, la renuncia o retiro voluntario del trabajador, la terminación de la obra o servicio. Se termina la obra o servicio, se acaba el contrato. El mutuo disenso entre trabajador y empleador. Acuerdan ambos romper el vínculo laboral, terminar el contrato. La invalidez absoluta, obviamente, si una persona, mi trabajador se queda inválido, ya no puede trabajar si rompe el contrato. La jubilación, el despido en los casos si permitir la ley de abandono de trabajo, de repente falta graves como indisciplina, de repente robo, tal vez el tema de acoso sexual, etc. La terminación por causas objetivas en casos impermitidas por la ley, lo mismo que acabamos de hablar, ¿no? Contrato de locación de servicios. Con estos les vamos terminando los puntos del contrato. Hablamos, recuerden, en tres partes. En tres partes. Uno, los indeterminados, dos, los plazos fijos, y ahora vamos a ver el contrato de locación de servicios. Por eso, por 3 tardanzas escrito el despido. Por supuesto que no. Por tardanza no existe despido. Por 3 faltas no vas todo el día. 3 ausencias del trabajo. Dentro de las modalidades de contratación se encuentran dos, aunque podrían parecer similares, pero tienen diferencias complementarias: el contrato de trabajo y el contrato de locación. El contrato de trabajo ya es lo que acabamos de ver. El contrato de locación de servicios es un contrato civil. ¿Por qué? Porque contrata a una persona, ¿ok? No a una empresa, donde el prestador tiene autonomía en la ejecución de servicios. El prestador quiere decir el locador, es la persona que yo contrato. No existe vinculación laboral. Sin embargo, se debe cumplir con entregar producto o servicio requerido y establecido en el contrato. ¿Ok? Tienes que terminar lo que te están, por lo cual te han contratado, ¿no? Eso debes cumplir. Al haber autonomía no existe, escuchen, al haber autonomía no existe una relación laboral propiamente dicha. ¿Qué dice? No existe una ¿qué? Relación ¿qué? Laboral. Y si no hay una relación laboral, no eres trabajador. Y por lo tanto no se generan derechos laborales, como cuáles: gratificaciones, pago de CTS, vacaciones, utilidades, salud, asignación familiar, etc. En ese sentido, la persona recibe por su trabajo honorarios profesionales o una retribución, más no una remuneración. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes tengan locadores, no cometan, por favor, el error de decir: no le han pagado el sueldo al locador, falta su sueldo del señor de recibos honorarios. Ellos no tienen sueldo, chicos. Ellos no tienen remuneración. Ellos tienen una retribución económica, una contraprestación económica. En todo caso, podemos decir: no le han cancelado por los servicios del señor. Utilicemos los términos correctos, ¿ok? Ellos no tienen salario, ellos tienen retribución por realizar sus servicios. Uso adecuado, miren, del contrato debe tener un plazo definido y razonable. No le puede tener una persona de contrato en locación de servicio por un año, no, no hay forma, pues ya no es un locador, ya no está yendo por un servicio puntual, y un año ya no es un servicio específico. Entonces debe tener un plazo definido y razonable: un mes, 30 días, 20 días, 40 días, no más. No brindar herramientas de trabajo, como que entrega de celulares, lactos, uniformes, CPP, correos corporativos, una oficina, etcétera. Entonces, no dar esas herramientas que generen esa vinculación con la empresa. No establecer un horario, no tienen horarios, como dice la canción, ni fecha en el calendario, no lo tienen. Ellos son libres, si quieren van, si quieren no van, si quieren trabajan de su casa. Lo que importa es que el día que tienen que entregar la información, deben de cumplir. Contratos escritos. En el caso de los locadores, aunque no es obligatorio formalizarlo, yo sugiero que lo hagan. Lo hagan de manera escrita para evitar cualquier problema. ¿Ok? Esa es mi sugerencia, chicos. ¿Vale? Vamos entonces un poco a retroalimentar lo que hemos hablado el día de hoy. Hoy día hemos tocado el tema tan interesante como lo que es el contrato de trabajo. ¿Ok? Los contratos de trabajo. ¿Qué cosa es? Es ese documento que puede ser, es escrito, pero también puede tener una contratación de manera verbal, básicamente para indeterminado personal de confianza. El contrato es ese acuerdo bilateral de dos partes, en la cual llegan a acordar, llegan a conciliar un servicio que se está ofreciendo
a cambio de una retribución o un salario en este caso. Bien, entonces eso es la definición del contrato. Está dividido en tres partes: los contratos indeterminados, los contratos a plazo fijo y los contratos de locación de servicio. Contrato indeterminado no tiene fecha de término y básicamente son para personal de dirección, confianza, o cuando ya el trabajador cumplió con los años de 3 o 5 años, según corresponde a la modalidad de contrato, y ya debe pasar indeterminado. Contratos a plazo fijo, hay varios y dependen de la causa raíz por la cual estoy contratando. Si voy a suplir a alguien, contrato de suplencia. Si necesito, porque estoy haciendo un incremento o abrir una sucursal, pues inicio incremento de actividad. Si es parte de mi giro principal de negocio de mi día a día, pues necesidad del mercado. Si gané un proyecto que venía licitando y postulando, pues una obra o servicio específico. Y así sucesivamente voy analizando para poder elegir el contrato adecuado, ¿vale? Y los contratos de locación de servicio, que son para contratar personal civil y que básicamente no debemos cumplir con los tres elementos que generan la vinculación laboral. ¿Cuáles son? Prestación de servicio recurrente, contraprestación de servicio recurrente y subordinación laboral. Si cumplimos esos tres, ya no es un locador y pasa a ser planilla. ¿Ok? ¿Tiene alguna guía para el tipo de contrato de locación? También les voy a pasar el modelo de locación del servicio, ¿sí? No se preocupen, más bien voy a ir abriendo de una vez mi web WhatsApp para poderle remitir a nuestro coordinador antes que me olvide, ¿sí? Bien, chicos, a ver, Miriam Medón, perdóname, Miriam. Profesor, yo firmo un contrato de trabajo por locación por 3 meses, pero no me hicieron firmar otra vez. Es normal porque yo estoy trabajando hace varios años, ¿no? Y eres trabajadora, Miriam, ya. Ya no hay forma, pues, y más 3 años. Chicos, yo les pregunto. Dice Miriam al final de su mensaje, llevo trabajando varios años. ¿Un locador pudo contratarlo por varios años? A ver, chicos, ¿sí? ¿Puedo contratarlo por varios años un locador? No. ¿Qué le diríamos, Rosita, Elizabeth? Como otra clase que tengo mis alumnos que su palabra favorita es denuncia. Entonces, ¿qué dicen, chicos? ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Mm? Así es, ya eres indeterminado. Ni siquiera, Rosita, es a plazo fijo, es indeterminada. Ya ni siquiera es a plazo fijo. ¿Ok? Entonces les estoy pasando bastante material, bastante información ahorita al coordinador para que él les pueda gustosamente compartir. Son algo de 19 archivos y que sé que le van a sacar el mejor provecho a la información. Bien, chicos, pregunta final. Ya no hay pregunta, todo está claro, nada está claro. ¿No, chicos? Bien, si no hay más preguntas, si todo está aparentemente claro, les agradezco, ¿no? Como dice la pantallita. Gracias, gracias por la atención, chicos. Gracias, el tiempo nos ha ganado. Cualquier cosa o duda que puedan haber, recuerden, encantado la siguiente sesión. Así que conmigo será para el día, cuando nos toca, creo, el sábado, ¿no? Sí, el día sábado, para nuestra tercera sesión, creo que es beneficios laborales. Así que los espero, chicos. Muchas gracias, como siempre, por su tiempo y que tengan una excelente noche. Buenas noches.